Bueno, fíjese que en términos generales lo que hemos tenido es un alza en las últimas semanas, aún con toda y el alza que hemos tenido de incendios forestales, que han sido muy críticos, le cuento, porque al final si hacemos un recuento del 1 de enero hasta la fecha, tenemos 133 menos, podríamos decir. En términos porcentuales estamos hablando de un 30% menos. El tema es que han sido muy, pero muy complicados en cuanto a la cantidad de terreno quemado o en cuanto a la cantidad de terreno afectado. Entonces, número uno, creo que es importante que la población deje de estarle prendiendo fuego al país, ¿verdad? Porque al final eso es lo que están haciendo. Número dos, yo creo que está coincidiendo mucho con las primeras tormentas y ustedes saben qué es lo que pasa en el ámbito rural cuando caen las primeras tormentas. Todas las personas que subsisten o viven del cultivo de granos básicos, específicamente maíz y frijol, empiezan a preparar la tierra. El sábado tuvimos un incendio, diría yo, muy crítico en el Cerro de San Jacinto. Resulta que en una buena parte de donde este cerro se produjo, son terrenos que son utilizados para la siembra del maíz. El sábado también, domingo, básicamente entre domingo y lunes, tuvimos un incendio forestal en el municipio de Colón, específicamente al sur del municipio de Colón, en un cantón que se llama El Capulín, donde también tuvimos un incendio y justamente se está investigando que inició por preparación de tierras para la siembra de maíz. En este incendio particular, y es lo que ha estado ocurriendo en algunos casos, por eso es importante que reiterarle a la población que no estén prendiéndole fuego. En este caso en particular, le cuento que pasó de ser un incendio de maleza a un incendio forestal y después terminó siendo un incendio estructural, porque terminó afectando viviendas, terminó afectando terrenos, ya lotes, esta es una zona de lotificación. Entonces, eso es lo que tenemos para hablar de números concretos. Quisiera comentarle que al menos en incendios en maleza llevamos 2.120. El año pasado teníamos 1.843, básicamente estamos hablando de un 15% más, de acuerdo a los registros que obviamente lleva tanto el Centro de Monitoreo de Protección Civil como el Cuerpo de Bomberos, ¿verdad? Incendios forestales 133, el año pasado teníamos 188, entonces el punto es que es importante que la población deje de estarle prendiendo fuego. Hay que reconocer que dadas las olas de calor que hemos tenido básicamente en todo lo que va del año, el nivel de deshidratación que tiene la maleza, que tiene las hojas que caen de los árboles es tal que para tener un punto de ignición no se necesita mucho, ¿verdad? A ver, vamos a continuar con el canal 12, con UNID. Con respecto a inspecciones en comercios y establecimientos, sí. Para la implementación de medidas antiincendios. Bueno, le comento que este es un plan piloto que está ejecutando el Cuerpo de Bomberos y obviamente es un trabajo conjunto que está haciendo el Cuerpo de Bomberos con los diferentes, diría yo, instancias o instituciones que tienen que ver con esto. Hay tres cosas que me gustaría resaltar aquí. En principio, el trabajo que está haciendo la unidad de inspectores del Cuerpo de Bomberos que como objetivo principal tiene evitar que sucedan los incendios. ¿Cómo? Procurando que los sistemas contra incendio estén funcionando, procurando que el personal haya sido capacitado. Quiero comentarle que en algunos casos, algunos incendios han pasado de ser un simple conato de incendio a un incendio estructural crítico por el simple hecho de que la persona que tenía que utilizar el extintor no supo utilizarlo a la hora de ver el conato. Entonces, eso es un dato muy importante, número uno. Número dos, también verificar que en los restaurantes de verdad se esté cumpliendo con la ley. Hay que recordar que El Salvador tiene una ley de prevención de riesgos, ley general de prevención de riesgos en los lugares de trabajo, que mandata tener un plan de respuesta, que mandata tener un comité de seguridad y salud ocupacional, que mandata tener equipamiento. Y no me refiero solo a extintores, sino tener personal
que pueda utilizar una férula espinal, que pueda, digamos, dar la primera respuesta en lo que a atención prehospitalaria se refiere. Primeros auxilios si hablamos en términos prácticos. Número 3, verificar que las rutas de evacuación estén realmente identificadas, que tenga un diseño, las puertas que se llama diseño contra el pánico, es decir, que abran hacia afuera a fin de que las personas al verse afectadas en un probable conato de incendio puedan evacuar de forma expedita y siguiendo un sistema de señalización que nos permita llegar a un punto seguro. Básicamente esos son los 3 elementos que está ejecutando la unidad de inspecciones del Cuerpo de Bomberos. Insisto, el objetivo general de todo esto es evitar que un conato de incendio pueda llegar a ser un incendio estructural de grandes proporciones y que termine al final afectando a las personas, ¿verdad? Y obviamente pérdidas, pues que en algunos casos son pérdidas totales, en algunos negocios, infraestructura de producción o incluso en algunos restaurantes. Llamo la pregunta de Mágico TV. Buenos días. Este plan ya se empezó. Efectivamente, ya se está implementando, ya se está ejecutando. Ya la unidad de inspectores del Cuerpo de Bomberos tiene una planificación, una ruta que seguir en cuanto a visitas, en cuanto a lugares. Buenos días, director. Buenos días. ¿Cómo se están preparando ya para la temporada lluviosa y cuáles son los lugares que tienen mayor vulneración? Bueno, mire, en primer lugar quiero comentarle que, como todos los años, nosotros partimos de la perspectiva climática, ¿verdad? Partimos de la perspectiva climática y me gustaría ser enfático en que los eventos hidrometeorológicos no siempre incluye abundante cantidad de agua. En algunos casos, como el año pasado, si ustedes recuerdan, realmente la parte crítica de pluviometría la tuvimos al final de la época invernal. Eso incluso hizo que en algunos municipios del país que son parte del corredor seco se tuviera problemas críticos de producción agrícola. Entonces, lo que esperamos es la perspectiva climática. Ya nosotros estamos escribiendo las generalidades, pensando en aquellas zonas del país que por siempre han sido zonas susceptibles a 3 fenómenos específicos: movimientos de ladera, y hablamos de derrumbes, deslizamientos, deslaves, inundaciones de planicie, y estoy hablando de la zona baja de San Miguel, básicamente todas las zonas circundantes a los deltas de los ríos principales: Río Paz, Río Jiboa, Río Sepaquiapa, que es el que inundó, por ejemplo, en 2009 toda la zona de las isletas en San Pedro Mazahuat. Estoy hablando del río Lempa, estoy hablando del río Grande de San Miguel, y algunas zonas que no necesariamente están cercanas a delta de ríos principales, pero que también son altamente susceptibles a inundaciones. Estoy hablando de San Diego, estoy hablando de Cangrejera, si nos vamos más al oeste, estoy hablando de toda la zona baja de Metalillo, estoy hablando de Acajutla, la zona del Sanjón del Chino, que está ligeramente retirado del río Paz, pero que al final termina siendo susceptible a inundación. El tercer, digamos, el tercer elemento que nosotros evaluamos a partir de los récords históricos que hemos tenido de afectación son las inundaciones urbanas. Todos recordarán que básicamente desde hace 25 o 30 años para acá, las inundaciones urbanas han sido muy frecuentes a partir de 2 cosas puntuales. Número 1, obviamente la capacidad hidráulica. A mayor construcción, mayor necesidad de drenaje. Hay que recordar que si las cuencas bajas de las quebradas principales de la zona metropolitana no tienen un sistema de drenaje adecuado, pues indudablemente vamos a tener inundaciones. Y el segundo aspecto que es importante y que infortunadamente es cultural y educativo, el tema de la basura, ¿verdad? Mientras sigamos arrojando basura a la calle, mientras sigamos arrojando basura a las quebradas, definitivamente el tema de las inundaciones va a seguir siendo sumamente crítico. Hemos tenido casos, ahora mismo estamos ejecutando el plan de mitigación. Hemos tenido casos en los que después de haber pasado por un punto específico en alguna quebrada, y hemos tomado esta fotografía, les cuento, vemos a las personas que están arrojando cualquier cantidad de cosas a la quebrada, habiendo pasado ya
por esa zona, habiendo hecho la limpieza, pareciera que seguimos creyendo que lo más fácil es tirar la basura a la quebrada. Para cerrar este espacio de preguntas, Canal 10, Dani Morita. Directora, ¿qué decir de que continuarán estos monitoreos en aquellas zonas vulnerables? ¿Se tiene algún plan para los próximos días? ¿Qué elementos estarán también componiendo o también trabajando de manera articulada con las demás instituciones para prevenir cualquier riesgo? Por supuesto, quiero comentarle que el plan ya se está ejecutando y creo que es importante mencionar que hay dos planes ahora mismo en ejecución. Aquellos que tienen que ver con mitigación de condiciones de vulnerabilidad enfocados en la limpieza, en inundaciones urbanas, en la limpieza de algunas quebradas, y yo lo acabo de decir hace algún momento en la entrevista, decía, hay algunas cuencas que son hay algunas quebradas que son consideradas quebradas de invierno. ¿Qué significa esto? Que una vez termina de llover, el caudal de esa quebrada tiende a disminuir drásticamente, más no la humedad. ¿Qué significa? Que la maleza va a seguir creciendo. La maleza va a seguir creciendo en la ribera de la quebrada. Cuando vienen las primeras tormentas, esa maleza es arrancada y es arrastrada y en algunos casos ha generado taponamiento. Ahora mismo estamos enfocados en eso. El otro plan que creo que es importante que la población sepa que se está ejecutando es el de obras grises, de mitigación, de construcción de obras grises que está haciendo justamente el Ministerio de Obras Públicas con algunas instancias que tienen que ver con justamente eso, mitigar riesgo. Y hay algo bien importante que me gustaría decir. Existe en El Salvador un consejo denominado Consejo Asesor, que está integrado por instancias de orden científico, operativo y administrativo que justamente tienen la responsabilidad de hacer inspecciones o a partir de inspecciones e informes técnicos que se han hecho, establecer qué obras de mitigación deberían ejecutarse. Esa, digamos que es la sintonía en la que estamos todas las instituciones, Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Protección Civil, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Vivienda, Fondo Social para la Vivienda y todas las instancias del Ministerio de Vivienda. A eso se le suman instancias de orden científico como la Dirección de Observatorio de Amenazas, Ministerio de Salud, se suma la academia, también les cuento, porque en el Consejo Asesor tenemos representación de algunas universidades que tienen facultades de ingeniería o arquitectura que también hacen un aporte técnico a este trabajo.